Era una noche del 7 de septiembre de 2025 en el desierto de Tabernas, en Almería. El cielo estaba especialmente oscuro, como si alguien hubiera apagado todas las luces de la península de un plumazo. Justo ese día, un eclipse lunar total estaba a punto de suceder, y yo, Alberto Martínez, junto con mi colega astrofotógrafo, Carlos Herrera, habíamos llegado hasta allí buscando algo que nadie esperaba encontrar. Mientras ajustábamos nuestras cámaras hacia el firmamento, con largas exposiciones y un frío que calaba hasta los huesos, no podíamos imaginar lo que iba a aparecer en nuestras pantallas. De repente, un brillo verde esmeralda emergió en las imágenes. No era un verde cualquiera, era tan intenso que parecía un faro en medio de la noche. ¿Estás viendo esto o me he tragado una paella con mucho azafrán? Le dije a Carlos, que me miraba con los ojos como platos. Lo que estábamos viendo era un cometa, pero no uno cualquiera. Según todo lo que sabemos de química espacial, ese color no debería existir en un cometa. Y para empeorar las cosas, cuando empezamos a investigar su trayectoria, descubrimos que viene del mismo lugar en el espacio de donde llegó una señal misteriosa hace casi 50 años. Una señal que durante décadas ha sido la mejor prueba de que quizás, solo quizás, no estamos solos en el universo. Lo bautizamos como 3/Atlas, pero para mí era mucho más que un nombre complicado, era un enigma que estaba a punto de cambiarlo todo. Y aunque el brillo verde ya era desconcertante, lo que estaba por venir era aún más raro. El 1 de julio de 2025, un telescopio en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, detectó a esta maravilla viajando a nada menos que 220.000 kilómetros por hora. Para que te hagas una idea, eso es más de 600 veces la velocidad de una bala. Lo más increíble, su trayectoria no era una órbita normal alrededor del Sol, sino hiperbólica. Es decir, venía de fuera de nuestro sistema solar y no pensaba quedarse. Era el tercer objeto interestelar confirmado en toda la historia, después de Oumuamua y Borisov. Pero este, 3/Atlas, era distinto. Rompía las reglas que creíamos absolutas. Y yo estaba ahí, en el desierto, con mi cámara, tratando de capturar ese misterio. Por ahora, solo podía pensar, ¿qué secretos traería ese cometa con su brillo imposible? ¿Sería realmente un mensaje del cosmos o solo una broma cósmica que la naturaleza nos estaba gastando? Mientras el eclipse cubría la luna, yo no podía apartar la vista de la pantalla. Aquel verde no era solo un color, era un desafío a todo lo que creíamos saber. Y algo me decía que esta historia apenas comenzaba. Alberto, si este cometa empieza a enviarnos mensajes en Morse, te juro que me pido vacaciones, bromeó Carlos mientras el viento levantaba arena alrededor de nuestras botas. Pero, en el fondo, ambos sabíamos que estábamos frente a algo mucho más grande que nosotros. Algo que podría cambiar para siempre nuestra forma de ver el universo. Y yo estaba listo para descubrirlo, aunque eso significara perder la cabeza, o algo peor. Recuerdo aquella mañana en Mojácar, cuando Carlos y yo, todavía con las imágenes del cometa en la memoria, nos sentamos a desayunar en una pequeña cafetería del Paseo Marítimo. El sol ya calentaba con fuerza, y la brisa del Mediterráneo parecía querer arrastrar nuestras dudas al infinito. Mientras sorbía un café con leche, empecé a repasar en mi mente todo lo que habíamos aprendido sobre los cometas normales, esos viajeros de hielo y polvo que se deshacen en el calor del sol. Los cometas suelen ser como bolas de nieve sucia, hielo, roca, gases congelados y polvo. Cuando se acercan al sol, el hielo no se derrite, no, sino que sublima, es decir, pasa directamente de sólido a gas, como el humo que sale del hielo seco en las fiestas de pueblo. Esa nube de gas forma una especie de halo brillante llamado coma, y de ahí sale la cola que todos conocemos, esa que parece un pincel cósmico pintando el cielo. Y lo más curioso es que algunos cometas brillan en verde, pero no por capricho. Eso ocurre gracias a una molécula llamada dicarbón, C2 para los amigos, que cuando la luz del sol la toca, se ilumina con ese verde esmeralda tan característico. Nada del otro mundo, química básica que hemos visto cientos de veces. Pero, y aquí viene el pero más gordo, cuando los astrónomos de la Universidad de Sevilla analizaron la composición química de 3/Atlas con espectroscopia,
Descubrieron algo que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. El cometa tenía poquísimo carbono. Casi nada de esas moléculas de CO2 que deberían darle ese brillo verde. Entonces, ¿por qué brillaba con tanta intensidad? Carlos, que siempre tiene la respuesta rápida, soltó. Pues será que el cometa se tomó un cortado y se puso verde de envidia. Nos reímos, pero la verdad es que ninguno podía explicar ese brillo. Algunos expertos sugerían que podría tratarse de cianógeno, otra molécula que también brilla en verde. Otros proponían que el núcleo del cometa tenía capas ocultas de hielo que se iban pelando poco a poco, liberando gases inesperados, como si fuera una cebolla cósmica. Yo, sinceramente, empecé a pensar que ese cometa era más complicado que entender a mi suegra un domingo por la mañana. Pero la sorpresa no terminó ahí. En el observatorio de Calar Alto, en Almería, el telescopio espacial James Webb apuntó sus sensores infrarrojos hacia el cometa y encontró algo aún más desconcertante. La proporción de dióxido de carbono a agua en 3/Atlas era de 8:1. Sí, has leído bien, por cada molécula de agua, había 8 de CO2. Algo casi único en todos los cometas que se han estudiado hasta ahora. Esto indicaba que aquel cometa se había formado en una región extremadamente fría de su sistema estelar original, un lugar donde el dióxido de carbono se congelaba antes que el agua, o donde simplemente había una cantidad enorme de este gas. Era como si el cometa hubiese salido de un congelador galáctico, no apto para calentar cafés ni para tardes de terraza. Mientras tanto, en el observatorio del Teide, detectaron emisiones de níquel vaporizado en la coma del cometa. Nada raro si estuviera muy cerca del Sol, porque el calor vaporiza metales, pero 3/Atlas estaba todavía entre las órbitas de Marte y Júpiter, demasiado lejos para que eso pasara de forma natural. Alberto, esto empieza a parecerse a esas películas donde el extraterrestre llega y todo se pone raro, me dijo Carlos con una sonrisa nerviosa. ¿No es el momento de llamar a los hombres de negro? Pero no era broma. Ese níquel, ese brillo, esa composición química, todo indicaba que 3/Atlas tenía secretos que nadie había previsto. Y yo estaba ahí, en medio de ese desierto, con la cámara en mano, mirando al cielo y preguntándome si estábamos a punto de presenciar algo más grande que cualquier misterio español. Aquel día supe que el cometa no solo era un visitante, era un mensajero. Pero, ¿de quién? Y sobre todo, ¿qué quería decirnos? Mientras me preparaba para una nueva noche de observación, una pregunta rondaba mi cabeza: ¿podría ser que ese cometa estuviera conectado con algo que pasó hace casi medio siglo? Algo que todavía nadie había logrado explicar. Agosto de 1977, Universidad de Salamanca. Recuerdo que mi abuelo, que siempre fue un apasionado de la astronomía, me contaba con emoción cómo aquel verano se detectó una señal que dejó boquiabiertos a todos los científicos del mundo. La llamaron la señal Wow, porque el astrónomo que la descubrió, José García, al ver la impresión en papel, no pudo evitar escribir esa palabra en el margen con un rotulador rojo. Un simple Wow, que resumía la sorpresa ante algo que parecía imposible. La señal duró exactamente 72 segundos y llegó a través del radiotelescopio de la universidad, un gigante que escaneaba el cielo en busca de inteligencia extraterrestre. La frecuencia era la del hidrógeno, el elemento más abundante del universo. Una frecuencia lógica para que cualquier civilización avanzada enviara un mensaje que pudiéramos entender, el idioma universal de la física. Durante años, intentaron repetir la señal, pero nada. Ni una pizca, ni un suspiro. Era como si la señal hubiera sido un latido fugaz, un saludo misterioso en la inmensidad del cosmos. Y lo más curioso, la dirección de la señal apuntaba hacia la constelación de Sagitario, cerca del centro de nuestra galaxia, una región llena de estrellas y enigmas. Ahora, aquí estoy yo, en Granada, revisando los cálculos de mi colega Carlos. Cuando trazamos la trayectoria del cometa 3/Atlas hacia atrás en el tiempo, descubrimos algo que nos heló la sangre: ese cometa venía precisamente de la misma dirección que la señal Wow. Para ser exactos, en agosto de 1977, el cometa habría estado justo en el borde de nuestro sistema solar, a unas 600 unidades astronómicas de distancia.
casi como si hubiera estado presente cuando la señal se detectó. Carlos, medio en broma medio en serio, dijo. Alberto, si este cometa tiene algo que ver con esa señal, yo me apunto para ir en una nave espacial. Aunque me temo que la única nave que pillaré será la del AVE a Madrid. Pero yo no podía quitarme de la cabeza la idea de que, de alguna manera, 3/diagonal Atlas y la señal WOW estuvieran conectados. Calculamos la energía necesaria para enviar una señal tan potente desde esa distancia y nos salió una cifra astronómica, entre 0,5 y 2 gigavatios, algo que solo podría generarse con un reactor nuclear. La probabilidad de que dos fenómenos tan raros estén alineados de esa forma es bajísima, menos del 1%. Pero claro, en el cosmos, las coincidencias a veces son trampas del destino. Los debates en Internet y en los foros científicos se encendieron como hogueras en San Juan. Algunos decían que era pura casualidad, que Sagitario es una zona tan densa en estrellas que era normal que pasaran cosas extrañas por allí. Otros hablaban de mensajes alienígenas, de tecnología oculta, de conspiraciones gubernamentales, y yo, sinceramente, me sentía atrapado en medio de una novela de ciencia ficción. Pero había una explicación alternativa, más terrenal, aunque no menos fascinante. Un fenómeno natural llamado magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético brutal, podría haber producido un destello que energizó una nube de hidrógeno, creando así la señal. Eso explicaría el misterio sin necesidad de extraterrestres, aunque para mí, esa respuesta no era suficiente. Mientras repasaba todo esto en la terraza de mi apartamento, con una copa de vino tinto al estilo de La Rioja en la mano, sentí una mezcla de emoción y miedo. Porque si algo había aprendido en mi vida es que el universo es un lugar mucho más extraño y misterioso de lo que cualquier humano puede imaginar. Y justo entonces, mi móvil vibró con un mensaje de Carlos: mira esto, no te lo vas a creer. Abrí el enlace y vi una nueva imagen del cometa, tomada esa misma noche desde el observatorio de Sierra Nevada. El brillo verde seguía ahí, más intenso que nunca, pero esta vez, algo nuevo apareció, una sombra alargada y borrosa en la cola del cometa, como si alguien o algo estuviera siguiendo su estela. No pude evitar pensar, ¿era solo un efecto óptico o estábamos a punto de descubrir que no estábamos solos en esta historia? Mientras el viento fresco de la noche me acariciaba la cara, comprendí que la respuesta podría estar mucho más cerca de lo que imaginábamos. Y que el próximo paso sería el más peligroso y emocionante de todos. La madrugada siguiente me encontraba en el observatorio de Sierra Nevada, rodeado de aparatos que parecían sacados de una película de ciencia ficción, con Carlos a mi lado, ajustando los controles del telescopio. La atmósfera era tensa, como antes de una tormenta, pero con la emoción de quienes saben que están a punto de descubrir algo grande. La imagen que habíamos visto la noche anterior, esa sombra misteriosa en la cola del cometa, nos había dejado sin aliento. ¿Qué demonios podía ser? ¿Algún tipo de satélite natural? ¿Un fragmento de roca? ¿O algo más? Mientras el frío calaba hasta los huesos, empecé a observar con detalle a la mujer que trabajaba en la sala de análisis. Se llamaba Lucía Fernández y tenía un estilo que llamaba la atención sin esfuerzo. Vestía una blusa blanca ligeramente transparente, con un escote sutil que dejaba entrever una cadena de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. Sus pantalones vaqueros ajustados terminaban en unos botines negros de tacón medio que resonaban suavemente al caminar. Tenía el pelo oscuro, recogido en una coleta alta que dejaba al descubierto unos pendientes de aro finos. Había en ella una mezcla de determinación y sensualidad contenida, como si el misterio del cometa la hiciera brillar aún más. Lucía era la encargada de procesar los datos espectrales, y su mirada intensa reflejaba la misma fascinación que sentíamos nosotros. En un momento, mientras me explicaba las últimas lecturas, su voz suave y pausada casi me hizo olvidar el frío. Alberto, la composición del cometa sigue sin tener sentido, dijo. Estamos viendo moléculas que no deberían estar ahí y otras que deberían brillar con fuerza, pero brillan poco o nada. Es como si 3/diagonal Atlas tuviera una química propia, un lenguaje que aún no entendemos. Sonreí, tratando de no parecer tan impresionado como realmente estaba. Intenté bromear para romper la tensión. ¿Crees que este cometa es un alienígena con disfraz de bola de nieve?
Porque yo ya no sé si estamos estudiando hielo o un extraterrestre con buen gusto. Lucía rió, una risa que iluminó la sala por un instante. Si fuera un alienígena, espero que tenga buen sentido del humor, contestó. Aunque visto lo visto, puede que sea algo mucho más extraño. Mientras hablábamos, los monitores comenzaron a mostrar nuevas imágenes en tiempo real. En la cola del cometa aparecían destellos que no correspondían a ningún fenómeno conocido. Pequeñas partículas que parecían moverse con inteligencia propia, como si estuvieran siguiendo un patrón. Carlos, que estaba junto a mí, frunció el ceño. Esto ya no es ciencia, es magia, murmuró. Pero la realidad era que la ciencia estaba a punto de revelar un misterio que superaba cualquier fantasía. Algo estaba sucediendo en 3/diagonal Atlas que ningún laboratorio en la Tierra podía replicar. De repente, un sonido agudo cortó la concentración en la sala. Era una alerta del sistema. Un mensaje codificado había sido detectado en las emisiones del cometa, una señal que parecía artificial. Lucía y yo nos miramos sin palabras. ¿Podía ser? ¿El cometa nos estaba enviando un mensaje? Mientras tratábamos de descifrar aquel código, una sombra apareció en la puerta. Era Javier, el director del observatorio, con una expresión grave. No sé qué estáis haciendo aquí tan tarde, dijo, pero si esto es cierto, acabamos de encontrar la pista más importante de la historia de la humanidad. Y justo cuando nos disponíamos a responder, las luces parpadearon y se apagaron por unos segundos, dejando la sala sumida en una oscuridad inquietante. En ese momento, comprendí que el misterio de 3/diagonal Atlas no solo era un enigma científico, sino algo que podía cambiarlo todo, y que había fuerzas, quizás no humanas, interesadas en que nunca lo resolviéramos. Cuando las luces volvieron, el silencio reinaba en la sala, solo roto por el leve zumbido de los equipos que poco a poco recuperaban su actividad. Javier, con el ceño fruncido, se acercó a nosotros y susurró. No hemos tenido ningún corte de suministro en la red. Esto no fue un fallo técnico. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquella interrupción parecía demasiado conveniente. Lucía, con la mirada fija en la pantalla, dijo en voz baja. El mensaje codificado sigue ahí. No se ha perdido. Pero alguien o algo ha intentado impedir que lo veamos. Carlos y yo intercambiamos una mirada que decía claramente, esto se está poniendo serio. Empezamos a trabajar con más ganas, intentando decodificar aquella señal extraña. La estructura parecía demasiado compleja para ser un simple fenómeno natural. Había patrones, repeticiones, y algo que se asemejaba a un lenguaje, aunque muy diferente a cualquier código humano. Mientras tanto, fuera del observatorio, la noche almeriense estaba cubierta por un manto de estrellas que parecía observarnos con curiosidad. El viento arrastraba la arena del desierto cercano, y en el silencio absoluto, pude escuchar el eco distante de un búho, como un aviso ancestral. De repente, el monitor principal mostró una imagen que nos dejó sin aliento. En la cola del cometa, justo detrás de esa sombra que habíamos visto, apareció algo que parecía un objeto pequeño y alargado, casi translúcido, que emitía pulsos de luz verde rítmicos. ¿Pero qué demonios?, exclamó Carlos. Eso no puede ser natural. Lucía, con los ojos brillando, añadió. Podría ser una estructura artificial. Una especie de sonda o dispositivo adherido al cometa. La idea parecía sacada de una película, pero las pruebas estaban ahí, frente a nosotros. Un objeto que parecía seguir al cometa, con una actividad luminosa que no se correspondía con ningún fenómeno conocido. En ese momento, mi móvil vibró con un mensaje de Marta, mi novia, que también trabaja en el mundo de la ciencia, pero desde Madrid. ¿Has visto las noticias? Hay un apagón masivo en varios observatorios de España y Europa. Nadie sabe qué está pasando. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Estaba todo conectado? ¿Era solo una casualidad o alguien estaba intentando ocultar algo mucho más grande? Decidí llamarla, pero la llamada no conectó. La línea estaba muerta. Carlos miró su teléfono y dijo. Parece que estamos solos en esto, Alberto. Y esto se está poniendo más peligroso de lo que pensábamos.
La noche avanzaba y la tensión se palpaba en el aire. Mientras tratábamos de avanzar con la decodificación, una idea me cruzó la mente: ¿y si el cometa no era solo un mensajero? ¿Y si en realidad era una señal en sí mismo, una advertencia o un llamado de atención? Lucía susurró, casi para sí misma. El universo tiene un sentido del humor muy retorcido, ¿verdad? Nos reímos, aunque nerviosos. Pero justo cuando parecía que íbamos a descubrir algo crucial, la pantalla se quedó en negro de nuevo. Esta vez, sin explicaciones. Y en la oscuridad, un susurro en la radio del observatorio, apenas audible. No deberían estar aquí. El aire se volvió frío, y en ese instante, supe que el misterio de 3/diagonal Atlas había dejado de ser un simple fenómeno astronómico para convertirse en una cuestión de vida o muerte. La voz en la radio resonó con un eco fantasmagórico que nos heló la sangre. Nadie habló. Solo el sonido distante del viento colándose por las rendijas de la vieja estructura del observatorio completaba aquella escena sacada de una película de terror. Carlos y yo nos miramos sin saber qué hacer, mientras Lucía, pálida, intentaba restablecer la comunicación. ¿Quién está ahí?, preguntó, tratando de mantener la calma. Identifíquese. El silencio fue la única respuesta. De repente, la radio emitió un pitido agudo y la conexión se cortó. La oscuridad se alargaba, y la sensación de que alguien, o algo, nos observaba crecía con cada segundo. Decidí tomar la iniciativa. Chicos, salgamos de aquí y llamemos a refuerzos. Esto ya no es solo ciencia, es una locura. Mientras recogíamos nuestros equipos, Lucía se detuvo un momento y, con voz baja, me dijo: Alberto, ¿te has fijado en la sombra del cometa? No es solo un objeto, es demasiado grande. Podría ser una nave. Intenté no mostrar mi incredulidad. Una nave espacial, en pleno desierto de Almería, siguiendo un cometa interestelar, parecía la excusa perfecta para que alguien dijera que había bebido demasiado café. Pero la realidad nos golpeaba con fuerza. Salimos del observatorio y, bajo el cielo estrellado, la inmensidad del desierto parecía aún más inquietante. El silencio era absoluto, excepto por el leve crujir de la arena bajo nuestras botas. Carlos susurró: ¿No os parece raro que justo ahora haya fallos eléctricos en toda Europa? ¿Y que nadie dé explicaciones? Esto huele a que alguien no quiere que sepamos la verdad, respondí. Y cuanto más investigamos, más cerca estamos de algo que no deberíamos ver. Mientras caminábamos hacia el coche, un resplandor verde iluminó el horizonte. Miramos hacia arriba y, en lo alto del cielo, 3/diagonal Atlas brillaba con una intensidad sobrenatural, como si respondiera a nuestra presencia. Lucía, sin poder evitar una sonrisa nerviosa, dijo: Es como si nos estuviera guiñando un ojo. O enviándonos un mensaje. Intenté bromear para aliviar la tensión. Pues que se prepare, porque le vamos a pedir autógrafos para toda la familia. Pero en el fondo, sentía que estábamos ante algo mucho más grande que nosotros. Algo que podía cambiar no solo nuestra comprensión del universo, sino también nuestra propia existencia. De camino al coche, recibí un mensaje anónimo en el móvil: dejen de buscar antes de que sea demasiado tarde. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién podía mandar eso? ¿Y por qué? Mientras conducíamos de regreso a Almería, con el cometa aún brillando en el cielo, una pregunta rondaba mi mente: ¿estábamos siendo observados? ¿Y si el verdadero misterio no era el cometa, sino quienes lo seguían en silencio, ocultos en las sombras? Aún no lo sabía, pero esa noche marcaría el comienzo de una carrera contrarreloj para descubrir la verdad. Y no todos sobrevivirían para contarla. De regreso en Almería, la atmósfera en el pequeño apartamento que compartía con Carlos era irrespirable. Las paredes parecían cerrarse sobre nosotros mientras repasábamos una y otra vez los datos, las imágenes y las extrañas señales provenientes de 3/diagonal Atlas. La ciudad, con sus calles encaladas y el aroma a jazmín, parecía ajena al caos que bullía en nuestro interior. Lucía llegó con un portátil bajo el brazo y una expresión que mezclaba agotamiento y determinación. Su blusa blanca, ahora un poco arrugada por las horas sin descanso, se ceñía a su figura con una elegancia natural.
Sus labios, ligeramente pintados, se curvaron en una sonrisa cansada pero esperanzada. He estado trabajando en la decodificación, dijo mientras se sentaba al borde del sofá. Puedo asegurar que la señal no es solo un patrón aleatorio. Tiene estructura, sílabas, algo parecido a un idioma. Carlos arqueó una ceja y preguntó. ¿Idioma? ¿Como el español, o algo más raro? Porque si es Klingon, mejor llamamos a Star Trek. Nos reímos, aunque la broma tenía un fondo de nerviosismo. El misterio era demasiado real. Lucía conectó el portátil al proyector y proyectó un mapa estelar con símbolos desconocidos, patrones que se repetían en una secuencia que parecía tener sentido. Intentamos buscar coincidencias con lenguas antiguas, códigos matemáticos e incluso música, pero nada encajaba del todo. Esto no es un mensaje de bienvenida, comenté. Más bien parece una advertencia. De repente, el móvil de Carlos vibró con un mensaje: no sigáis. Estáis jugando con fuego. ¿Otra vez? Musité. Esto empieza a parecer un mal guión de película. Pero la seriedad en sus ojos era innegable. Sabíamos que alguien nos seguía, que alguien quería que desistiéramos. Decidimos hacer una llamada a Marta, que había conseguido acceso a la base de datos del Instituto de Astrofísica de Canarias. Ella nos envió imágenes captadas por el telescopio de La Palma, donde se veía claramente el extraño objeto adherido al cometa, emitiendo pulsos verdes que parecían sincronizados con la señal que estábamos intentando descifrar. Mientras analizábamos todo, una idea se abrió paso en mi mente: ¿y si 3/diagonal Atlas no solo era un cometa, sino una especie de nave nodriza, o una cápsula con un mensaje para nosotros? ¿Y si el brillo verde era una señal de vida o inteligencia? En ese instante, las luces del apartamento parpadearon, y el teléfono de Lucía sonó con una llamada anónima. Ella dudó, pero finalmente respondió. ¿Quién llama?, preguntó, con la voz firme. No hubo respuesta. Solo un susurro lejano, apenas audible: vete mientras puedas. Colgó, pálida. Esto se está poniendo demasiado peligroso, dijo. No estamos solos, y no todos quieren que sigamos adelante. Carlos y yo compartimos una mirada. Sabíamos que la curiosidad nos había metido en un lío, pero también que no podíamos dar marcha atrás. La noche se cerró sobre Almería, y con ella, una sensación de que algo o alguien acechaba en las sombras, observando cada uno de nuestros movimientos. Y mientras el cometa seguía su viaje silencioso por el cielo, una pregunta latente flotaba en el aire: ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar para descubrir la verdad? La mañana siguiente amaneció gris en Almería, como si el cielo mismo quisiera reflejar la incertidumbre que nos invadía. Carlos, Lucía y yo nos reunimos en un pequeño café del centro, buscando un refugio donde planear nuestro siguiente movimiento sin sentirnos vigilados. El aroma del café recién hecho y el murmullo lejano de las conversaciones nos daban un respiro, aunque la tensión seguía presente. Lucía llevaba una blusa azul celeste que resaltaba sus ojos oscuros, y unos pantalones de lino que se movían con elegancia al sentarse. Había algo en su mirada, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, que me recordaba que no éramos solo científicos enfrentando un enigma, sino personas atrapadas en una historia mucho más grande. He estado revisando las imágenes de La Palma, dijo mientras sacaba una carpeta con gráficos y datos. Hay algo extraño en la composición del cometa que no habíamos detectado antes: fluctuaciones en la temperatura que no se corresponden con ningún fenómeno natural. Carlos frunció el ceño y preguntó. ¿Fluctuaciones? ¿Como si el cometa tuviera un sistema de calefacción interno? Lucía asintió. Exacto. Y no solo eso, hay emisiones electromagnéticas que parecen responder a estímulos externos, como si alguien o algo estuviera controlando esos pulsos. Me quedé en silencio un momento, tratando de procesar aquella información. Era como si 3/diagonal Atlas no fuera solo un visitante interestelar, sino una entidad con voluntad propia. Esto es más complicado de lo que imaginábamos, dije. Y cuanto más profundizamos, más nos acercamos a un secreto que quizás no estamos preparados para descubrir. Mientras hablábamos, la conversación se desvió hacia las posibles implicaciones.
¿Qué pasaría si el cometa fuera una especie de sonda enviada por una civilización avanzada? ¿Y si esos pulsos verdes fueran un lenguaje, un mensaje codificado con información vital? Lucía sonrió con ironía. Al menos no tenemos que preocuparnos por la factura de la luz, porque este cometa parece tener su propia central eléctrica. Nos reímos, pero la broma escondía una verdad inquietante. La ciencia estaba chocando contra un muro de desconocimiento, y los mensajes que recibíamos, tanto del espacio como de personas anónimas, nos advertían que siguiéramos con cuidado. De repente, mi móvil vibró con un mensaje nuevo: mañana, a la medianoche, el cometa estará más cerca que nunca. Observad con atención. Carlos me miró con los ojos abiertos como platos. ¿Quién nos manda esto? ¿Y cómo saben tanto? No tenía respuestas, pero una cosa estaba clara: el próximo encuentro con 3/Atlas no sería como los anteriores. La noche prometía revelar secretos que podrían cambiar nuestra vida para siempre. Al caer la noche, nos preparamos con cámaras, telescopios portátiles y grabadoras, decididos a captar cualquier señal, cualquier anomalía. El aire estaba cargado de electricidad, y el cielo despejado nos ofrecía un lienzo perfecto para el espectáculo. Mientras apuntábamos nuestros instrumentos hacia el cometa, Lucía, con su blusa ajustada y la melena suelta que rozaba sus hombros, parecía casi hipnotizada por el brillo intenso que emanaba aquel visitante. De repente, un pulso verde atravesó el cielo, más brillante y prolongado que antes. Era como si el cometa nos estuviera hablando, enviando un mensaje codificado en luz. Y en ese instante, una sombra cruzó el cielo, mucho más grande y cercana que cualquier objeto conocido. Una nave, quizás. Un presagio. Un aviso. El misterio de 3/Atlas estaba lejos de terminar. Y nosotros, atrapados en esa danza cósmica, no sabíamos si seríamos testigos de un milagro o de una catástrofe. La sombra que cruzó el cielo aquella noche en Almería nos dejó paralizados. No era un simple destello ni una estrella fugaz, se trataba de una silueta alargada, oscura y extrañamente familiar, que parecía deslizarse con una suavidad imposible entre las estrellas. Carlos apenas pudo susurrar: ¿eso es real? Lucía y yo nos quedamos sin palabras, con las cámaras grabando cada segundo, intentando captar algo que desafiaría cualquier explicación racional. Mi corazón latía con fuerza, mientras una mezcla de miedo y fascinación me envolvía. De repente, la sombra lanzó un pulso verde que iluminó el cielo, un código luminoso que resonaba con la frecuencia del cometa. Era como si aquel objeto y la nave estuvieran comunicándose en un lenguaje secreto, una danza cósmica que solo nosotros teníamos el privilegio de presenciar. Intenté grabar ese momento, pero una interferencia eléctrica hizo que todos los dispositivos fallaran al unísono. Era como si una fuerza invisible quisiera borrar cualquier prueba de lo que estábamos viendo. Esto es demasiado, murmuró Lucía, con la voz entrecortada. No sé si esto es un encuentro o una advertencia. En ese instante, mi móvil vibró con un mensaje nuevo, pero esta vez sin remitente ni texto, solo una imagen, un símbolo desconocido, parecido a una estrella de 8 puntas, grabado en un fondo oscuro que parecía el interior del cometa. Carlos, con el pulso acelerado, dijo: esto ya no es solo ciencia. Estamos ante algo que trasciende todo lo que conocemos. De repente, un ruido sordo retumbó en el cielo, como un eco lejano de un motor gigantesco despertando. La nave comenzó a alejarse lentamente, desapareciendo entre las estrellas mientras el cometa retomaba su viaje silencioso. Quedamos inmóviles, conscientes de que habíamos sido testigos de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente, los medios de comunicación comenzaron a hablar de un extraño fenómeno en el cielo de Almería. Fotos borrosas, testimonios confusos, pero nadie tenía una explicación clara. Lucía, Carlos y yo decidimos mantenernos en silencio por ahora, sabiendo que lo que habíamos vivido era solo la punta del iceberg. Pero la pregunta seguía rondando en mi mente: ¿qué significaba aquel símbolo? ¿Era una señal de bienvenida, una advertencia, o algo aún más profundo? Mientras tanto, la sombra de lo desconocido se cernía sobre nosotros, y el cometa 3/Atlas continuaba su camino,
llevando consigo secretos que podría cambiar el destino de la humanidad. Y justo cuando pensábamos que la historia había llegado a un punto crítico, recibí un último mensaje, tan críptico como inquietante. No todo lo que brilla es verde. Busca en las sombras. Supe entonces que el verdadero enigma apenas comenzaba. La noche en que recibí aquel último mensaje, me encontraba solo en la terraza de mi apartamento en Almería, mirando el firmamento con el corazón encogido. La luna estaba oculta tras unas nubes ligeras, y el cometa 3/Atlas brillaba tenuemente, como un faro distante en la oscuridad. No todo lo que brilla es verde. Busca en las sombras. Las palabras resonaban en mi mente como un eco insistente, un acertijo que me invitaba a mirar más allá de lo evidente, a desentrañar un misterio que parecía esconderse justo donde menos lo esperaba. Decidí revisar de nuevo todas las imágenes, los datos, las señales, buscando patrones que antes me habían pasado desapercibidos. Fue entonces cuando lo vi, en la cola del cometa, entre los destellos verdes, aparecían sombras sutiles, formas casi imperceptibles que se movían con sigilo, como si ocultaran algo. Una de esas sombras tenía un contorno extraño, casi humanoide. Era imposible determinar si era una ilusión óptica o algo real, pero la sensación de que estaba siendo observado crecía con cada segundo. Al día siguiente, en el observatorio de Calar Alto, Lucía me mostró una nueva imagen captada por el James Webb. En ella, una figura oscura emergía del núcleo del cometa, como si estuviera despertando tras milenios de silencio. Sus ojos, si es que podía llamarlos así, brillaban con una luz fría, distinta al verde que habíamos visto antes. La ciencia no tenía explicación para aquello. Era como si 3/Atlas no fuera solo un mensajero interestelar, sino una cápsula viva, una entidad con conciencia propia que había viajado millones de años luz para llegar hasta nosotros. Mientras intentábamos comprender, una noticia sacudió el mundo, varios sistemas de comunicación en la Tierra comenzaron a fallar sin razón aparente, y en diferentes lugares del planeta, personas reportaban visiones extrañas en el cielo, luces que parpadeaban en verde y sombras que parecían responder a un llamado invisible. En ese momento supe que el misterio de 3/Atlas iba mucho más allá de un simple cometa. Era el inicio de algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Y justo cuando pensaba que todo estaba a punto de revelarse, recibí un último mensaje anónimo, esta vez con una imagen que heló mi sangre, el símbolo de la estrella de 8 puntas, pero esta vez grabado en la superficie de una roca desconocida, enviada desde una misión secreta que había interceptado fragmentos del cometa. La leyenda apenas comenzaba, y una pregunta retumbaba en mi cabeza. ¿Estábamos preparados para lo que venía? Porque, en el fondo, sabía que no todo lo que brilla es verde, y que en las sombras, algo esperaba. Siempre esperando. El universo nos había enviado un mensaje. Y esta vez, la historia no tendría un final feliz. Al menos, no todavía.